He trabajado mucho tiempo en casa, fuera de casa, emprendiendo, cuidando a mis hijos, pero la realidad es que en todo ese tiempo siempre he dejado para después mi crecimiento digital. Siempre decía, cuando los nenes estén más grandes, cuando salgan las cosas, cuando tenga tiempo. Y te digo algo que aprendí y es que el tiempo nunca se alinea solo. Uno tiene que tomar acción para que las cosas sucedan de acuerdo a lo que tú quieres esperar en la vida y de acuerdo a lo que tú quieres que suceda en tu vida. Y eso es lo que quiero con este video. Este año decidí que no quiero volver a depender de un solo ingreso, que quiero más libertad para mí, más libertad para mis hijos, más libertad económica, trabajar desde casa o de donde quiera. Y no sé, quise comenzar esta serie de videos para quizá mostrarte que sí se puede y que van a haber tropiezos en el camino, pero uno puede enfrentarlos igual y uno puede superarlos igual y que eso no impide que tú cumplas las metas que quieres cumplir en la vida. Así que quiero que me acompañes, pero primero vamos a hacernos un café. Oh, yes. No solo se trata de dinero, se trata de probarme a mí misma de que puedo, de que quiero hacerlo y que puedo lograrlo. No hay nada mejor que sentir esa satisfacción de decir, lo logré desde casa, con lo que tengo y con lo que soy ahora. Sin esperar ser experta ni tener todo resuelto. Quiero ser de ese gran grupo de mujeres que construyen su independencia sin pedir permiso a nadie. Quiero invitarte a que veas esta serie de videos porque si tú también quieres ser parte de ese gran grupo de mujeres que crea su independencia sin pedir permiso, quiero que te quedes aquí porque lo voy a hacer paso a paso. Quiero que me acompañes en este proceso porque va a ser un proceso real. Simplemente quiero documentarlo todo. Así que, por favor, acompáñame en este proceso para que veas cómo lo hago paso a paso y pues las altas, las bajas, las que no son tan buenas, las buenas y todas las que existen, los tropiezos, las equivocaciones, porque eso también es parte del proceso. Quiero que lo veas todo, lo que me ha funcionado, lo que no me funciona y pues que tomes nota porque si quieres hacerlo también, pues obviamente pues, vas a tener una idea de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Así que acompáñame, voy a prepararme un cafecito y continuamos. Ok, voy a ser bien sincera. Estoy utilizando una nueva aplicación que se llama Notion. No es una nueva aplicación, ya estaba. Pero para mí es nueva porque ya aunque sí sabía de ella, no lo utilizaba constantemente. Como ustedes saben, ya yo les había dicho que utilizaba Trello, pero creo que esta me está gustando mucho más. Tiene para hacer la planificación semanal, planificación de todo, guiones, esquema, puedes planificarlo todo, o sea, desde calendarios hasta utilizar AI, tiene AI. So, hay muchas cosas que están integradas a la aplicación que realmente me están gustando mucho. Así que la estoy probando. Y hice
a ver si se puede ver ahí, como un listado de las cosas que quiero hacer pendientes en este proceso, porque mi idea es comenzar a utilizar las plataformas o buscar unas plataformas para buscar trabajo remoto, ya sea de lo que yo estoy planificando o a ver qué opciones tenemos para poder aplicar quizás tareas o algún trabajo part-time o trabajar como freelancer. Así que eso es lo que quiero hacer, implementar en esta serie de videos. Y en esta lista se las voy a compartir. Puse que este es mi plan de acción real. Entonces, tengo ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí está mi plan y el número 1 es investigar y elegir 2 plataformas para empezar. Tengo que investigar 2 plataformas para poder empezar y postularme. Ya yo lo he hecho, pero quiero hacerlo más a fondo porque quiero pues crear mi perfil, que obviamente esas aplicaciones yo sé que son de las más conocidas y de las más usadas para poder conseguir trabajo como freelancer. Así que, pero quiero investigarlas un poquito más y ver cómo es que puedo poner mi perfil de una manera que sea más efectiva para poder conseguir trabajo rápido. Claro está. Entonces, la número 2 es crear el perfil profesional. Volvemos, ya la base la tengo escrita y todo. Tengo mi CV hecho en mi computadora, pero tengo que modificarlo, tengo que actualizarlo de acuerdo a lo que yo vaya a estar buscando. Pero eso yo lo tengo que hacer a raíz de también las ofertas que ellos estén proponiendo. Así que no siempre va a ser el mismo CV para todas las postulaciones que yo haga. Así que vamos a estar jugando con eso. El número 3 es postularme cada semana, aunque no me respondan al principio. Porque obviamente sabemos que esto es algo que da miedo. Esta realmente es algo que da miedo, el hecho de tú decir voy a buscar trabajo. Es como que no da miedo, pero sí, como que da un poquito de nervio. Y como cualquier trabajo, como cuando tú vas a una entrevista de trabajo que te da como que esa sensación de que quieres que te den el trabajo y sabes que tienes que hacerlo y quieres hacerlo, pero a la misma vez te pones nerviosa porque no sabes cómo va a surgir. Pues esa sensación, independientemente sea remoto. Independientemente te tienes que entrevistar con una persona que es la que te va a dar el puesto, o en ocasiones simplemente no es a través de texto o escrito. Por eso es que una de las cosas que yo siempre enfatizo del curso que está en mi plataforma, que es online, es la escritura, de cómo tú expresarte en la forma de expresarte a través de correos electrónicos y comunicarte con las personas cuando tú vas a buscar un trabajo. Esa parte es bien importante porque a lo mejor tú no te puedes expresar bien o no te sepas expresar bien verbalmente con las palabras adecuadas, pero en un buen escrito pues te ayuda bastante. Entonces, la última parte es documentar todo el proceso, que es lo que estoy haciendo. Quiero documentar todo el proceso, quiero que ustedes vean todo el proceso desde el inicio, que es porque a pesar de que yo sí he trabajado de remoto, pero siempre ha sido de boca en boca. Gente que conozco, que me recomienda a otras personas, o que me dice, mira, le puedo dar tu número a esta persona para que le hagas tal trabajo. Y yo pues, sí, pues, pero siempre ha sido de boca en boca, que no está mal porque realmente son recomendaciones de personas y eso está súper cool. Quizás llegan los clientes un poco más rápido, pero el proceso de hacerlo digitalmente, yo postularme en este tipo de plataformas nunca lo he hecho, así que por eso quiero documentarlo y que ustedes verán todo el proceso, los errores que voy a cometer, porque sé que voy a cometer errores, voy a intentar no, pero sé que uno siempre comete errores porque cuando es la primera vez, ¿verdad? De esas cosas es que uno aprende. Y pues quiero documentarlo para que ustedes vean que hay cosas que son buenas, hay cosas que no van a ser tan buenas. Todo va a depender de lo que tú estés buscando, de lo que tú desees y de lo que tú estés dispuesto
a dar por tu futuro y a dar por tu crecimiento. Así que eso va a depender de, ¿verdad?, de cada persona y de lo que quiera elegir hacer. Pero yo te quiero compartir mi proceso. Así que vamos a comenzar. Voy a entrar a la plataforma, a ver, actualizar mi información. Y voy a ir poniendo toda la información básica, todo lo que mi nombre, mi correo electrónico, toda la información básica que te piden para que entonces ellas comiencen a revisar toda mi información y me hagan mi perfil bien, bien bonito. Y comenzamos. Mira, voy a ser bien sincera. No tengo todo resuelto. Solo quiero que este plan que me propuse hacer paso a paso sea algo claro, sea algo real y sea algo que yo pueda hacer. Porque la realidad es que hay muchas opciones allá afuera, pero por eso es que quiero conseguir de 2 a 3 plataformas que realmente valgan la pena, que realmente sean reales, que yo pueda conseguir un empleo real. Porque aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí estamos buscando empleo, buscando trabajo. La única diferencia es que lo estamos haciendo a través de los métodos digitales, a través del método remoto. Como les dije, ya yo he trabajado esto antes, pero no lo he trabajado de esta manera. Así que para mí pues es algo nuevo y es algo que lo estoy aprendiendo, o sea, aprendiendo muchas cosas que no sabía. Otras sí las sabía, pero no las había necesitado hasta ahora. Así que eso es lo que quiero hacer. Estoy tratando de organizarme lo mejor que puedo. Para que entonces poder trabajar esto realmente en mis horarios de que tengo libre. Porque como ustedes saben, yo sigo trabajando, o sea, yo no es que trabajo full time en mi casa, como les he explicado en otros videos. Yo tengo mi horario de full time en mi trabajo regular y quiero este empleo para generar un ingreso extra. Eventualmente sí puedo moverme de trabajo, pues me muevo, pero por el momento quiero que sea un ingreso extra, que sea algo que pueda devengar mientras estoy en mi casa y en mi tiempo libre, así decirlo. Así que estoy en este proceso. Tengo que arreglar mi CV, lo que muchos, por lo menos en Puerto Rico, lo llamamos como resumen. Pues que es la hoja donde tú preparas toda tu información, tus estudios, todo eso, para presentárselo al empleador. Pero tengo la duda de si es mejor hacerlo como más visual, más en tipo Canva, o hacerlo al estilo como se hacía antes. No sé si como se hacía antes, porque realmente ya casi hace mucho no uso un resumen o un CV. No sé si hacerlo al escrito normal o hacerlo como se utiliza más ahora, actualizado. Obviamente formal, que se vea bonito. Pero como es para freelancer, creo que lo voy a hacer de esa manera para poder ponerle pues el tiempo que yo cobro por hora, mis paquetes de servicios. Pues eso normalmente no se pone en un resumen típico cuando tú vas a solicitar algún trabajo regular, pues porque obviamente tú estás trabajando para un empleador donde te va a pagar por un sueldo específico o una cantidad por hora. Pero en este caso yo voy a cobrar por mi cantidad por hora, yo pongo mis precios. Así que me parece que me voy más por esa línea, a hacer ese tipo de CV. Bueno, pero mientras tanto vamos a seguir buscando, porque ya he visto varios propuestas de trabajo que hay en la plataforma, pero
El proceso de poder aplicar, tienes que esperar a que ellos te validen tu perfil, que la plataforma te valide tu perfil, como que estás interesado realmente y que tu perfil es real y todo lo demás. Así que estoy en ese proceso, pero mientras tanto pues hay que esperar a que ellos me validen mi perfil y seguimos en el proceso de seguir buscando más o menos qué es lo que yo quiero como un empleo o como una oferta de trabajo y con quién más o menos yo quisiera trabajar o qué es más o menos lo que estoy buscando. Sigo buscando ofertas de empleo y he visto bastantes que me han gustado, que me llaman la atención, pero como quiera que sea, mi mentalidad sigue siendo de que voy a recibir un no, quizás, o quizás ni siquiera voy a recibir una respuesta, y eso es parte del proceso. So, a veces no podemos tampoco agobiarnos a decir, porque este no me contestó, porque esta persona o este empleador no me aceptó mi propuesta, no significa que otras no vayan a funcionar, simplemente es que va a suceder porque no siempre van a encajar con lo que ellos están buscando o tú vas a encajar con lo que ellos están buscando, eso es cuestión de seguir intentándolo, pero mi mentalidad es que no siempre voy a recibir un sí, así que tengo que prepararme para eso, pero prefiero recibir un no o que me dejen en visto a decir no lo intenté. O qué hubiera pasado si lo hubiese intentado. So, no quedarme ahí, no quedarme con esa duda, sino intentarlo y aunque te dé miedo la respuesta, no importa, lanzarte a buscar esa respuesta aunque sea con miedo.